Documentación del proyecto de dinámica del Instituto Tecnológico de Costa Rica, primer semestre 2021. Presentado por José Jiménez Abarca, Grupo 03. A continuación se presentará la solución y simulación de un problema de dinámica por los métodos de Newton y energías. Descripción del problema seleccionado. El siguiente es el enunciado del problema con las condiciones iniciales originales, el cual nos dice que se debe determinar la velocidad del bloque A de 60 libras si los bloques se sueltan del punto de reposo y el bloque B de 40 libras se mueve 2 pies hacia arriba del plano inclinado. El coeficiente de fricción cinética entre ambos bloques y los planos inclinados es de 0.1. Vamos a calcular inicialmente la velocidad teórica del bloque A para las condiciones tal y como se muestran en el enunciado del problema. Del dibujo podemos observar que los bloques están conectados por una cuerda y por un sistema de poleas. Esto nos dice que tienen movimiento dependiente, y de ahí podemos relacionar tanto sus velocidades como sus cambios de posición haciendo uso de la ecuación de ligadura. Despejando la ecuación de ligadura, obtenemos que dos veces la velocidad de A es igual a menos la velocidad de B. Esto se puede expresar también en términos de los cambios de posición, en donde dos veces el cambio de posición del bloque A es igual a menos el cambio de posición del bloque B. En este caso, el cambio de posición del bloque B ya nos lo dan en el enunciado del problema, y de ahí despejamos también el cambio de posición del bloque A. Con una sumatoria de fuerzas en el eje Y para el bloque A, se encuentra el valor de la fuerza de fricción, la cual nos da un valor de 3 libras. Realizamos el mismo proceso para el bloque B con una sumatoria de fuerzas en el eje Y el valor de la fricción nos da 2 raíz cuadrada de 3 libras. Ahora aplicamos el principio de trabajo y energía a todo el sistema completo. La energía cinética inicial nos da 0 puesto que el sistema parte del reposo. En el caso de la energía cinética final nos da 3.41 velocidad de A en el punto 2 al cuadrado. Para los trabajos tenemos que las tensiones no aportan trabajo porque son fuerzas internas al sistema. Las fuerzas normales tampoco aportan trabajo porque son perpendiculares al desplazamiento. Tomando en cuenta esto, calculamos los trabajos hechos por todas las fuerzas desde el punto 1 hasta el punto 2, y esto nos da que es igual a 2.03 libras por pie. Los valores anteriores los sustituimos en la ecuación del principio de trabajo y energía y despejamos el valor de la velocidad de A en el punto 2, la cual nos da 0.77 pies por segundo. Para este problema, la variable que se validó fue la velocidad del bloque A cuando B ha subido 2 pies. Esto permite calcular la velocidad de A para cualquier peso de cada uno de los bloques y para cualquier coeficiente de fricción cinética. El método de validación se hizo con un código de programación en Python, en donde primero se resolvió el problema a mano como se hizo en la memoria de cálculo para la solución teórica, pero asignándole variables a cada uno de los pesos y a la fricción en donde se obtuvo la ecuación que se ve en pantalla. Con esta ecuación se programó una función que calculara la respuesta del problema. Se tomaron en cuenta restricciones en donde el código no acepta valores para pesos negativos o en donde el radicando de la función sea negativo. Finalmente, se hizo una interfaz gráfica en donde se imprime en pantalla el resultado y se anima por medio de un GIF el movimiento de cada uno de los dos bloques. Vamos ahora a probar el método de validación. Primero debemos digitar los valores del peso de A y de B en libras, y después el coeficiente de fricción. Vamos a iniciar con un peso de A de 60 libras, para B de 40 libras y un coeficiente de fricción de 0.1. Para este caso, el método de validación nos dice que la velocidad del bloque A es de 0.7714 pies por segundo. Vemos que donde damos calcular se anima los movimientos tanto del bloque A como del bloque B. Vamos a realizar la misma simulación pero con un peso de B de 50 libras. En este caso me dice que los valores de peso ingresado no cumplen con que A tenga 19 libras más que B. Esto pasa porque en estos casos el radicando de la ecuación de la función que calcula las velocidades es negativo, por lo tanto no tiene soluciones reales para dicho caso. Vamos a poner un valor negativo de peso y nos dice que los valores ingresados no tienen sentido físico, puesto que no hay valores de peso negativos. Vamos a realizar una simulación más con un valor
del peso de B en libras de 30 y un coeficiente de fricción de 0. Para este caso nos dice que la velocidad del bloque A es de 2.8030 pies por segundo. La siguiente tabla muestra algunos resultados obtenidos por la simulación del problema. Al comparar las filas 1 y 2, se puede ver que al aumentar el peso del bloque A, también aumenta su velocidad. Y al comparar las filas 1 y 3, se observa que al aumentar el valor del coeficiente de fricción cinética entre los bloques y los planos inclinados, la velocidad del bloque A disminuye. Estos comportamientos tienen sentido físico. En esta otra tabla se compara el valor teórico calculado por la velocidad del bloque A con una simulación que comparte sus mismas condiciones iniciales. Los resultados obtenidos mediante simulación y los desarrollados teóricamente son prácticamente los mismos, con la diferencia que en la simulación el valor de la velocidad de A cuenta con una mayor precisión. Esto debido a que la función de Python, a partir de los valores de entrada, calcula directamente el resultado sin realizar pasos intermedios y sin eliminar decimales. Por el contrario, al hacer cálculos a mano se deben realizar pasos intermedios, en donde al redondear los resultados parciales se pierde la precisión de la magnitud de la velocidad final de A. Al comparar los resultados teórico y simulado, se calcula que el porcentaje de error es de 0.19. Conclusiones. Para las condiciones originales planteadas en el enunciado del problema, se determinó teóricamente que la velocidad del bloque A, cuando B ha subido 2 pies, es de 0.77 pies por segundo. Se calculó la velocidad del bloque A para 6 distintos casos, en donde varían los pesos y la fricción de los bloques con los planos inclinados. Los resultados se muestran en la tabla 1, y existe la posibilidad de simular el problema para muchos otros casos usando el método de validación. Finalmente se comprobó que los resultados del problema, obtenidos mediante simulación y teóricamente son los mismos, y se determinó que las velocidades finales de A obtenidas por simulación tienen sentido físico al compararse entre sí.